Regular and irregular verbs. Existen dos tipos de verbos usados comúnmente para la formación de oraciones. Los verbos regulares y los verbos irregulares. Los verbos regulares forman su pasado con la terminación ed, al igual que su participio. Ese participio es la terminación en español ado, ido, to, so, cho. Regular verbs form their past tense with the ending ed, as well as their past participle, which is the Spanish ending ado, ido, to, so, cho. La mayoría de los verbos en inglés es regular y siguen un patrón típico de conjugación. Para conjugarlos, solo debemos agregar la terminación ed. Por ejemplo, to work, que es trabajar, quedaría I work, she work, we work. Y aquí tenemos una oración, I work in a TV broadcasting company. Esta oración está en pasado y significa yo trabajé en una compañía de televisión. Aquí tenemos otro ejemplo, el verbo to ask, que es preguntar. You ask, he asked, they asked. Tenemos la oración abajo como ejemplo, he asked him. En caso que el verbo termine en e, solo debes agregar la letra d. Como ejemplo tenemos el verbo to use, usar. I use, you use, he use, she use, it use, we use, you use, they use. Una oración como ejemplo es she used her cell phone. Ella usó su teléfono celular. Si el verbo termina en Y, reemplazas esta última letra por una I latina. Después le agregas la terminación ed. Como ejemplo tenemos to study. I study, he studied, we studied. Ana, Luisa, and Patty studied English. Por último, en algunos verbos que terminan en consonante, deberás duplicar la letra final antes de agregar la terminación ed. Un ejemplo es el verbo to stop, parar. I stop, she stop, they stop. Una oración puede ser the policeman stopped the traffic. El policía paró el tráfico. Y bien, aquí tenemos una pequeña lista de esos verbos. Si se dan cuenta, el participio y el pasado se forma de la misma manera con la terminación ed. En este caso, por ejemplo, el verbo to ask, que ya habíamos checado anteriormente, que es preguntar, es asked y es igual para preguntó, pregunté, que para preguntado, ¿ok? Con la terminación ado o ido. Y bien, sería importante que te aprendieras estos verbos, aunque en definitiva la mayoría de los verbos en inglés son regulares y es importante tener la lista de los verbos irregulares, que eso sí, de cajón te los tienes que aprender. Los verbos irregulares no se conjugan en pasado siguiendo una regla en particular, así que resulta necesario aprenderlos de memoria. Como ejemplo de los verbos irregulares,
tenemos el verbo to be. Ese verbo to be se forma en pasado con was o were. Was corresponde a I, he, she, it, y were corresponde a you, we, there. Aquí tenemos un ejemplo. Lily was happy. Lily estaba feliz. Or Pedro and I were at home. Pedro y yo fuimos a casa. Otro verbo es el verbo to do, hacer. El pasado del verbo to do es la palabra did, y esta palabra se usa para todos los pronombres personales. Es decir, I did, you did, he did, she did, it did, we did, they did. Una oración como ejemplo es he did the homework. Él hizo la tarea. El verbo to have, tener. I had, you had, he had, she had, it had, we had, you had, they had. Robert had a bookstore. Robert tenía una librería. Y bien, aquí tenemos una muy pequeña lista de verbos irregulares, irregular verbs. Hay unos 200 verbos irregulares en inglés. ¿Cuál es la mejor manera de aprender todos estos verbos irregulares? Presta atención cuando veas un nuevo verbo en cada una de tus lecciones y haz tus propios ejemplos para cada nuevo verbo que encuentres. Así, concéntrate en aprender algunos verbos irregulares a la vez. El verbo to be, simple past, was, were, pasado participio, past participle, been, y su significado ya lo sabemos, lo hemos estado estudiando a lo largo del curso, ser o estar. El verbo do, did, done, significa hacer. Eat, ate, eaten, comer. Feel, felt, felt, sentir. Find, found, found, encontrar. Get, got, gotten, obtener. Give, gave, given, dar. Go, went, gone, ir. Have, had, tener. Hear, hear, oír. Know, knew, know, conocer. Leave, left, left, salir. Make, made, made, hacer. Read, read, leer. Say, said, decir. See, saw, seen, ver. Take, took, taken, tomar. Think, thought, pensar. Write, wrote, written, escribir. Y bien, a continuación practicaremos lo que ya hemos visto a lo largo del cuatrimestre y aplicaremos lo que hemos visto en este video. Tenemos de entrada 5 oraciones en presente simple. Esas oraciones posteriormente las cambiaremos a pasado simple. La primera oración, I buy a new car, yo compro un carro nuevo. La número 2, she goes on vacations, ella va de vacaciones. La número 3, they work in a TV station, ellos trabajan en una estación de televisión. Number 4, I am a media assistant, yo soy un asistente de medios. And the last, number 5, I have a boyfriend, yo tengo un novio.
Recuerden que entre paréntesis se encuentra el verbo en infinitivo, que es comprar, ir, trabajar, ser o estar, y el verbo to have, que es tener. Y bien, esas mismas oraciones vistas en presente simple las cambiaremos a pasado simple. La primera, I buy a new car. Quedaría en pasado, I bought a new car. Si se dan cuenta, es un verbo irregular, el verbo comprar, to buy. La segunda oración, she goes on vacations. En pasado quedaría, she went on vacation. El verbo es también irregular, es el verbo to go, que es el verbo ir. Y la tercera oración, they work in a TV station. Quedaría en pasado, ellos trabajaron en una estación de televisión, they worked in a TV station. Este sí es un verbo regular y si se dan cuenta tiene la terminación ed en pasado. La cuarta, I am a media assistant. Yo soy un asistente de medios en presente. Y en pasado sería, yo era un asistente de medios. I was a media assistant. El verbo es to be, es el verbo ser o estar y es un verbo irregular. Y por último, I have a boyfriend en presente. En pasado quedaría I had a boyfriend. Es el verbo tener, to have, y es un verbo irregular. A lo largo del cuatrimestre hemos visto otros tiempos. Es importante que realicemos una práctica sobre ellos. Recuerden que los tiempos van a venir en el examen parcial, en el segundo examen parcial, entonces es bueno realizar una práctica de ellos. Vamos a hacer la práctica sobre las mismas oraciones que vimos en presente simple. En este caso, para el futuro idiomático, que es el futuro a corto plazo que usamos con going to, tenemos lo siguiente. En la primera oración, I buy a new car, quedaría I'm going to buy a new car. Yo voy a comprar un carro nuevo. En la segunda, que es she goes on vacation, quedaría she's going on vacation. En la tercera, que es they work in a TV station, sería they are going to work in a TV station. The fourth, I'm going to be a media assistant. Yo voy a ser un asistente de medios. Sería el futuro idiomático para la oración I am, yo soy, I am a media assistant. Y el último, que es I have a boyfriend, quedaría en futuro idiomático I am going to have a boyfriend. Recordemos también que el futuro nos sirve para expresar nuestros planes a futuro. De hecho, las oraciones que teníamos en presente simple quedarían de la siguiente manera. I will buy a new car. Yo compraré un carro nuevo. She will go on vacations. Ella se irá de vacaciones. They will work in a TV station. Ellos trabajarán en una estación de televisión. I will be a media assistant. Yo seré un asistente de media. Y el último, I have a boyfriend. Yo tendré un novio.